Bienvenida, bienvenido a este ombligo de semana en donde trabajaremos obviamente el centro de nuestro cuerpo, trabajaremos nuestro abdomen y lo seguiremos haciendo en parejas, es de que tonificando en pareja, dos técnicas como lo hicimos el lunes. Uno va a trabajar una técnica de fuerza enfocado a nuestro abdomen, mientras el compañero o la compañera está haciendo una técnica de cardio, pero esa técnica de cardio también va enfocado al abdomen, ¿ok? Antes de explicarles, le damos la bienvenida a nuestra super coach, modelo, bailarina y todo. Lisette Raye, ¿cómo estás? Muy ¿Bien? Gracias. ¿Mucha energía? Perfecto. Antes de nuestro calentamiento, como siempre, un fuerte abrazo ahí al estudio, que sea un excelente día con muchísimo contenido. Y bueno, vamos a empezar ahora sí con nuestro calentamiento. Vamos a empezar muy sencillo y vamos a llevar una posición de guardia. Llevamos los codos al frente, los puños al lado de la boca. De ahí giramos hacia el lado izquierdo para activar nuestro abdomen y estiramos para tener una máxima extensión, un máximo rango de movimiento. Y esto lo hacemos seguido. Venga, de lado a lado. Todavía para activarlo un poquito más, vamos a despegar el talón del pie que queda atrás. Aquí ya estamos activando, preparando nuestro abdomen. Al despegar el talón del pie que queda atrás, también estamos lubricando nuestros tobillos. Ahí está. Haciendo esta técnica de golpe. ¿Cómo? Trabajas, se siente cómo lo activas, ¿no? Incluso tus hombros, abdomen, ese tobillo, al rotar tu cadera. Y esto lo vamos a estar haciendo durante 15 segundos. Venga. ¿Nos quedan cuántos? 3, 2, 1. Bien. Entonces ya giramos. Ahora vamos a flexionar y extender. Solamente vamos a llegar a punta de pies, ¿vale? Llegamos a punta de pies. Enderezamos, abrimos los brazos y vamos a sacar el pecho, vista hacia arriba, rico, y voy abajo. Eso. ¿Sí sientes aquí cómo se estira tu abdomen? Exacto. Se están moviendo los brazos, por lo tanto los hombros también están entrando, entonces no es necesario hacer movimientos rápidos, simplemente tener esa conciencia de lubricar todas nuestras articulaciones. Uno más, Liz. Atrás. Para cuando tú te mareas, lo que tienes que hacer es dejar la vista en un punto, exacto. Voy abajo y listo. Muy bien. ¿Va? Con dos movimientos muy sencillos. Activamos, preparamos el abdomen. Entonces vamos a entrar a nuestra parte principal del entrenamiento, donde vamos a seguir haciendo esa forma de entrenamiento, ese protocolo de tiempo, que ya no es 20 segundos activos por 10 segundos de descanso. Vamos a dejar un bloque de 4 minutos. Tú vas a poner el reloj que sigue avanzando y en el minuto 4 paras. Si puedes un minuto más, vas al 5, máximo al minuto 6, con tan solo dos técnicas, todas las vueltas posibles de esas dos técnicas. Entonces dijimos que íbamos a trabajar el abdomen, fuerza, entonces vamos a hacer una técnica sencilla que son sit-ups con piernas en mariposa, es irnos hacia atrás, tocamos el piso, lanzamos fuerte y tocamos las puntas de los pies. Entonces mientras uno trabaja abdomen, el otro trabaja, vamos arriba y les mostramos. Rodillas arriba, high knees, braceamos y elevamos la rodilla. Vamos a tratar de elevar la rodilla a la altura de la cadera. Entonces, cada que nosotros elevamos la rodilla, estamos trabajando, es una técnica de cardio, pero también por esa elevación estoy haciendo una contracción abdominal, sobre todo enfocada a abdomen bajo. Entonces, Liz, nos quedamos ahí, vamos a poner el cronómetro. Ella ve cómo lo puede hacer o lento para quienes no lo pueden hacer rápido, o lo haces con ritmo, ¿vale? Entonces, el ritmo ahora lo llevo yo. Mientras hago 10 abdominales completas o sit-ups, ella está haciendo rodillas arriba. ¿Preparada? Cronómetro, 4 minutos, 3, 2 y vámonos. Hago 10, eso es, 9, 8, venga, 7, venga, eso. Ahora muéstrales la otra forma, Liz, por si no pueden hacerlo rápido. 4, 3, 2 y 1. Y ahí, en ese momento, cambiamos. Ella manda, cuando ella arranque, yo empiezo a elevar la rodilla. ¿Lista? Ok, nada más vamos a hacer 5 para después hacer la retroalimentación, ¿sale? Venga, vámonos. Ahí, eso. Venga. 2, 3 más, Liz, venga. Eso, arriba. 4 y 5, tú sigue, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la finalidad de un sit-up? Es llevar la espalda hacia atrás
y después sentarte, sacar el pecho, ve cómo su espalda está totalmente derechita y tocamos puntas. Vamos a hacer 10 sit-ups. Ahora, por ahí en casa a lo mejor alguien todavía no tiene esa fuerza para sentarse, no se preocupen, hacemos crunch. Entonces, manos en las sienes y despegamos nada más los hombros del piso y ahí vamos a hacer 10 crunch. Así es de que no hay pretexto, ¿no? Bien, mano, vamos arriba y volvemos a la sencilla. Es elevación de rodilla donde ya está trabajando su abdomen bajo. Al ser constante durante 4 minutos, créeme que vas a quemar muchas calorías. O puedes intentar haciéndolo con ritmo y entonces ya se va a cardiovascular. Quemamos muchas calorías, quemamos grasa y tonificamos nuestro abdomen. ¿Cierto, Liz? Cierto. Muy bien. Este fue nuestro ombligo de la semana. Esto es En Forma. Con ustedes estuvo Super Lizeth Raye y bueno, su coach Memo Corral. Espero que les haya gustado. Nosotros regresamos como siempre, estas cámaras con muchísimo gusto al estudio, llenos de muchísima energía, pero sobre todo con mucho ánimo. ¡Venga!